Aleluya. Padre, queremos honrarte, agradecerte por el privilegio que tenemos como iglesia de poder contar con tu palabra, poder tenerla, recibirla de tu mano. Gracias, Padre, porque tu palabra, ella es espíritu y es vida, Señor. Y aquella realidad que aconteció 2000 años atrás, cuando Jesús, tú derramaste tu sangre en la cruz, ella es viva y eficaz hoy para limpiarnos de todo pecado, Señor, y darnos una nueva esperanza. Por eso queremos pedirte en esta hora, Señor, que al meditar y reflexionar en el significado de la cruz, Señor, podamos experimentar su gracia y su poder en nuestros corazones. Eso es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La crucifixión era la manera normal en la que los romanos ejecutaban a los criminales convictos de su tiempo. Lo cierto es que si estudiáis un poco de la historia del Imperio Romano, os vais a dar cuenta de que miles y cientos de miles de hombres a lo largo de la historia del imperio perdieron su vida en una cruz. En efecto, en ocasiones ellos llegaban a ejecutar a 2000 o 3000 hombres en una sola ocasión, ya sea por sedición o crímenes similares. Pero lo cierto es que 2000 años después solamente recordamos de manera muy particular y celebramos año a año, miles y millones de personas alrededor del mundo, la muerte de un hombre, Jesús de Nazaret. Recordamos su muerte en la cruz, recordamos lo que Él hizo en aquel lugar y nos preguntamos por qué es así. ¿Por qué recordamos la muerte de Jesús y celebramos su muerte a cada año alrededor del mundo? Pues en primer lugar podríamos decir que recordamos su muerte porque aquella fue la muerte de un rey. La muerte de un rey. No fue la muerte de un hombre cualquiera. Fue la muerte de alguien cuya identidad era muy peculiar y particular y así reconocida por aquellos que caminaron con él y por millones después de él. Así decía en su sentencia en la cruz, el que estaba muriendo era el rey de los judíos. Pero no solamente eso, también celebramos su muerte por lo que ella significa, por lo que aconteció en aquel lugar, por lo que tuvo lugar cuando Jesucristo murió en la cruz. Y mi deseo en esta hora es de manera breve y lo más directa que pueda responder a esta pregunta: ¿qué es exactamente lo que aconteció en la cruz? ¿Qué es lo que aconteció en aquel lugar y por qué lo celebramos en el día de hoy? ¿Cómo entender el hecho histórico que estamos celebrando en nuestros días? Pues nada, si nos acercamos a la narrativa bíblica que acabamos de meditar, nos vamos a dar cuenta de que los distintos grupos de personas que estaban allí participando de aquella ocasión, cada uno tenía una perspectiva bastante diferente de lo que estaba teniendo lugar en aquella ocasión. Por ejemplo, si consideramos a Pilato, él llevó a Jesús a la cruz por temor a la sedición, a que el pueblo de Israel se levantase en contra de él y él tuviese problemas con las autoridades romanas que estaban por encima de él. Eso fue lo que él vio en aquel momento. Él vio un peligro de sedición y decidió enviar a aquel hombre a la cruz, aunque él no reconocía en Jesús delito alguno. En el caso de los líderes religiosos de Israel, ellos no querían verse privados de los privilegios que ellos tenían bajo la tutela de Roma. Ellos tenían miedo de que un farsante pudiese levantarse como un mesías y levantarse nuevamente una sedición en medio del pueblo y ellos perdiesen sus prerrogativas como líderes religiosos de la nación. Y ellos también le tenían mucha envidia a Jesús. Y por todas esas cosas, ellos le enviaron a la cruz. Para los soldados romanos, aquel era un día más de trabajo. Aquel era un delincuente más que iba a morir en una cruz, aunque un centurión romano, cuando Jesús dijo consumado es y entregó su espíritu, dijo: he aquí, verdaderamente este es un hombre de Dios, este es hijo de Dios. ¿Qué decir de los discípulos? Para ellos aquel día fue la pérdida de toda esperanza. Ninguno de ellos, francamente, tenía la esperanza de que Jesús resucitase de entre los muertos y hasta ese momento no habían entendido realmente lo que él quería decir cuando dijo: tengo que morir, pero al tercer día resucitaré. Por lo tanto, vemos en la vida de ellos que después de esa ocasión, después de la muerte de Jesús,
Todos estaban aterrados y completamente desesperados. De modo que, acercándonos de manera inmediata a la narrativa histórica de la crucifixión, nos damos cuenta de que hay distintas perspectivas de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Pero francamente ninguna de ellas nos ayuda demasiado. Si queremos de verdad entender lo que aconteció en aquel lugar, tenemos que alzar nuestros ojos y tenemos que pedirle al Señor para que Él nos permita ver la obra de la cruz desde una perspectiva divina. Tenemos que asirnos de la Biblia como palabra de Dios y decirle a Dios, Dios, ¿me puedes decir tú qué es lo que estaba teniendo lugar en aquella muerte tan particular y singular de Jesucristo en la cruz del Calvario? Y a partir de esa perspectiva nos damos cuenta de que lo que estaba aconteciendo en aquel lugar era una reconciliación. Era una reconciliación cósmica. Mira las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, donde él dice de manera muy directa e inmediata las siguientes palabras de lo que estaba aconteciendo en la muerte de Jesús. Él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora quiero que escuches cuál es la perspectiva divina referente a lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos la otorga en esta pequeña frase que contiene la verdad más plena de lo que allí estaba ocurriendo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermanos, muchas veces para entender la realidad, para entender nuestras propias vidas, para entender lo que estamos viviendo, para entender las cosas que nos rodean e inclusive la obra de la cruz, lo primero que tenemos que hacer es salir de nosotros mismos un poquito. Tenemos que evitar esa constante tendencia humana de considerarse en la foto. ¿Te has dado cuenta de que cuando ves una foto lo primero que quieres hacer es verte a ti mismo en la foto? Es una realidad universal. No conozco a nadie que vea a otra persona antes que a sí mismo cuando considera una foto en la que está. Pero para tener una perspectiva correcta tenemos que salir un poco. Tenemos que empezar con Dios. Tenemos que empezar con Él para entender lo que está ocurriendo en la cruz. Tenemos que empezar con quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su obra, qué es lo que Él estaba haciendo en aquel lugar. Y eso es lo que brevemente y rápidamente quiero hacer exactamente en este punto. Yo quiero hablaros de Dios y quiero hablaros de dos atributos de Dios que van a encontrar su máxima conjunción en la cruz del Calvario. Cuando tú vas a la Biblia y empiezas a meditar en ella y empiezas a intentar entender qué es lo que la Biblia te dice referente a Dios, lo primero que tú encuentras en la palabra del Señor, y es inevitable no verlo, es lo siguiente: Dios es santo. Es imposible leer las Escrituras sin ser vislumbrados por la luz enceguedora de la santidad de Dios. Dios es santo. La Biblia nos enseña que Él aborrece el pecado con todo su ser, que Él lo juzga con justo juicio y que bajo ningún concepto el Dios bíblico puede dar por inocente al culpable. El nuestro es un mundo que clama por justicia, pues Dios es un Dios justo. Él es un Dios santo. Él es un Dios que aborrece el pecado. Él es fuego consumidor. La tierra entera da testimonio de la grandeza, de la santidad de Dios, cuyo juicio e ira se manifiestan todos los días sobre la humanidad. Y es muy interesante darse cuenta de que cuando tú ves a los personajes bíblicos que tienen una experiencia con Dios, que se encuentran de verdad con Él, te das cuenta de que la primera experiencia que ellos tienen es una experiencia con la aprehensión de la santidad divina. Ellos se dan cuenta, lo primero que ellos perciben es la santidad de Dios. Tal vez uno de los ejemplos clásicos de esta realidad es el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando él está orando en el templo y él ve al Dios santo, que está sentado en su trono, a los serafines que cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y esa es la primera experiencia que él tiene al encontrarse con la realidad de Dios.
Y de manera inmediata, lo segundo que él experimenta es la miseria de su condición. Él se maldice a sí mismo diciendo, ¡ay de mí! Ese es un oráculo de maldición. ¡Ay de mí! Porque soy muerto. Palabra textual hebraica, porque soy desintegrado, porque mis ojos han visto al Rey, siendo yo un hombre de labios inmundos, como soy. De modo que la reacción del hombre, cuando se encuentra por primera vez delante de Dios, es la del reconocimiento de su santidad y de la aprehensión inmediata de su propia indignidad delante de Él. Dios quiebra nuestro orgullo. Eso es lo primero que Él hace cuando nos encontramos delante de Él. Por lo tanto, lo primero que tú encuentras en la Biblia es Dios es un Dios santo. Pero en segundo lugar, y esto también es absolutamente extraordinario y fantástico, la Biblia, el tiempo entero, de Génesis a Apocalipsis, nos habla de un Dios de amor, de un Dios que en efecto ama, pero no ama con cualquier amor, es un Dios que ama al pecador. Para hablar de este amor de Dios que se extiende para con aquel que no merece su amor, sino su castigo, la Biblia utiliza un término bien precioso en el hebraico Gesed, que hace referencia a un amor eterno e inagotable para con un pueblo pecador. En el Nuevo Testamento, en el griego, utiliza la palabra charis, que nosotros traducimos por gracia. La gracia es eso que Dios encuentra en sí mismo, que es absolutamente extraordinario, y es un amor profundo y desbordante para con sus enemigos, para con un pueblo rebelde, para con aquel que no merece otra cosa que su juicio. De modo que el mismo Dios, que a causa de su santidad aborrece con todas sus fuerzas el pecado, y de ningún modo puede dar por inocente al culpable, es un Dios que encuentra en sí mismo gracia, amor profundo y abundante para con el pecador, ambas realidades. ¿Os acordáis cuando Moisés pide para ver la gloria de Dios? Dios le dice a Moisés, yo no voy a dejar ver que veas mi frente, solamente vas a ver mi espalda, Moisés, porque si ves mi frente vas a ser consumido por mí. Entonces Moisés se esconde, Dios pasa, él ve su espalda, y mira lo que sale, las palabras que salen de la boca de Moisés cuando él ve la gloria de Dios, y vais a ver que Moisés ve estos dos atributos de los que estamos hablando. Él dice lo siguiente, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueden unirse estas realidades? ¿Habéis leído este texto y habéis quedado perplejos delante de esa realidad? Tú perdonas, pero no perdonas. Tú juzgas, pero tienes misericordia. ¿Cómo es posible que estos dos atributos de Dios puedan unirse? ¿Cómo puede ser Él un Dios santo y un Dios de amor? Pues nada, hermanos, la respuesta la encontramos en la cruz, en la obra de la cruz. Hermanos, lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario era una transacción divina. Dios estaba haciendo una transacción consigo mismo. Dios el Padre estableció a Jesucristo, su Hijo eterno, como Cordero expiatorio y cargó sobre Él el pecado de su pueblo. Jesús murió como representante de su pueblo, del pecador. Sobre Jesucristo fue cargado el peso infinito, hermanos, del infierno, para que ahora a nosotros se nos pueda atribuir su justicia. Para que ahora la gracia de Dios, en base a la perfecta justicia del Hijo, pueda ser derramada sobre el pecador. En la cruz aconteció lo que nos dice el salmista en el Salmo 85, versículo 10, cuando dice, la misericordia y la verdad se besaron, se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el día de la expiación, que era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, lo que acontecía era que el sumo sacerdote tenía que coger a dos machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado en el altar, él moría en aquel lugar por expiación a favor de su pueblo.
Pero el segundo macho cabrío, el sacerdote tenía que poner sus manos sobre él, y después de poner sus manos sobre él, indicando que aquel macho cabrío representaba al sacerdote y a su pueblo, ese macho cabrío era abandonado en el desierto. Era echado hacia afuera del pueblo. Era echado a la oscuridad, al desierto, a la muerte, a la pérdida. Y es tan interesante notar cómo de manera muy particular el evangelista Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, nos provee de estas palabras que Jesús dijo en la cruz poco antes de morir. Él dijo lo siguiente, dice el texto: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queridos hermanos, cuando tú consideras la obra de la cruz, ¿qué es lo peor que ocurrió en aquel lugar? ¿Qué piensas que es lo que más le dolió al Hijo? ¿Piensas que lo que más le dolió al Hijo fueron los clavos en sus manos? ¿Piensas que lo que más le dolió al Hijo fueron los azotes o las humillaciones que experimentó de cara a sus detractores delante de Él? ¿Piensas que la muerte física fue lo peor que Jesús vivió en aquel lugar? En términos bíblicos, no. En términos bíblicos, el clamor de Jesucristo cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresa el dolor más profundo de su alma. Porque en ese lugar donde Él estaba citando una poesía, porque aquí Jesús está citando el Salmo 22, Él no está hablando meramente de sus sentimientos. Él no está hablando de una condición subjetiva de su alma. Como el Hijo de Dios que hoy en día dice: Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero en el fondo sabe que el Padre jamás le ha abandonado. Lo cierto es que en el caso de Jesucristo, Él estaba hablando de la más cruda realidad, de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Porque en aquel lugar Jesucristo fue hecho el ser más obsceno en el universo. En aquel lugar Jesucristo fue hecho el ser más vil de toda la tierra. Y Dios, que es santo, el Padre que le amaba, que le ama, y que aún en ese momento seguía amándole sinceramente, a causa de su representación y a causa de haberle hecho maldición por nosotros y haber puesto en Él toda la carga de nuestra rebelión y de nuestro pecado, el Padre le abandonó. En otras palabras, en aquel lugar Jesús experimentó todo el peso del infierno. Queridos hermanos, uno dirá: pues ¿puede alguien sentir todo el peso del infierno infinito en un momento? Absolutamente. Si ese es un ser de dignidad infinita, ciertamente es así. Y Jesucristo es precioso, santo, justo, amoroso, bondadoso, misericordioso, hermoso, bello. Pero en aquel momento el Padre le trató como un pecador, como aquel que llevaba el pecado de su pueblo. Y tal vez una de las cosas más fascinantes de la obra de la cruz es darnos cuenta de que aún en ese momento, en ese instante donde Jesucristo estaba siendo apartado, donde estaba experimentando el peso del infierno, Él seguía tratando a Dios como su Dios. Él seguía confiando en Él, porque lo primero que Él dice es: Dios mío, Dios mío. Él seguía confiando completamente en el amor del Padre, aun cuando el Padre en ese momento le estaba dando completamente las espaldas, porque le estaba tratando como a un pecador, como nosotros merecíamos ser tratados. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Él no se quedó en ese lugar. Él llevó el peso de nuestro pecado, Él murió nuestra muerte, Él llevó nuestro infierno. La ira de Dios cayó sobre Él, la santidad divina, la justicia de un Dios santo que no puede tolerar el pecado, bendito por los siglos. Por eso cayó con violencia contra sí mismo, contra su Hijo, contra el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Y queridos hermanos, Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, dando testimonio de que la muerte no le podía detener. Su santidad perfecta, su naturaleza divina, fue levantado por el Padre, vindicado como Rey y Señor de los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que ahora, mediante la fe en Él, la justicia del Hijo sea atribuida al pecador
De la misma manera que nuestro pecado fue puesto sobre Él ahora, para aquellos que ponen en Él su fe, confesando sinceramente sus pecados, la justicia y la santidad del Hijo les sean atribuidas. Y ahora quiero que veáis lo que acontece. A partir de esta justicia perfecta del Hijo, Dios el Padre puede bendecir al pecador, puede derramar gracia todos los días sobre el pecador, manteniendo al mismo tiempo su completa y perfecta integridad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la cruz importa porque la justicia importa. La cruz importa porque Dios es santo. La cruz importa porque el pecado es asqueroso y lo vemos el tiempo entero, fuera y dentro de nosotros. Pero la cruz importa porque el pecado no tuvo la última palabra. La cruz importa porque antes del principio de los tiempos, además de santidad y justicia, Dios encontró en sí un amor eterno e inagotable llamado gracia. Y porque Él encontró gracia en sí, Él derramó su juicio sobre el Hijo, para que ahora aquellos que reconocen su pecado, para que ahora aquellos que reconocen que de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz y acudimos a Jesucristo, nosotros acudimos a un lugar seguro, es tan interesante notar cómo nuestras conciencias no pueden acallarse si la justicia no es satisfecha. A ti te pueden decir, yo te perdono, no pasa nada, pero tú sabes que si la justicia no es satisfecha, la conciencia no puede ser acallada. Hay personas que dicen, vale, Dios me perdona, pero yo no me perdono. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Dios me perdona, pero yo no me perdono. Claro, eso puede nacer de un orgullo de quien quiere establecer su propia justicia. Como no puede hacerlo, pues no se perdona. Ese es un asunto. Pero también eso puede nacer de un corazón que sabe en el fondo que el perdón no puede establecerse a partir si la justicia no está satisfecha. Pero a partir de la obra de la cruz, mi conciencia está callada, está en paz. Porque yo recibo el perdón del Padre, pero es un perdón que dolió, es un perdón que costó caro. El perdón siempre duele, el perdón siempre duele. Jesús derramó su sangre en la cruz para que ahora el Padre me perdone y derrame ese amor eterno e inagotable sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero preguntarte en esta noche si tú has puesto tu confianza en Él. Si tú has puesto tu confianza en lo que Él ha hecho en tu lugar, si tú has confesado tus pecados, si sinceramente tú te has acercado a Dios y le has dicho, yo dejo de luchar, yo dejo de buscar establecer mi propia justicia y dignidad con mis fuerzas, yo dejo de apoyarme en la religión como medio para alcanzar tu favor, yo dejo de apoyarme en mi propio trabajo para intentar ser una persona digna. Yo confieso mi pecado delante de ti. Yo confieso delante de ti mi miseria. Yo abrazo lo que Jesús ha hecho por mí. Yo abrazo su sangre derramada en la cruz en mi lugar. Yo quiero animarte a hacer eso. Porque sabes, el ángel de la muerte pasó por Egipto y un día volverá a pasar. Pero si la sangre está en el dintel, si la sangre está en el dintel del corazón, no tienes que temer. Porque el Cordero ya murió. Hubo alguien que pagó el precio de tus pecados. No tienes por qué no acudir a Él. No tienes por qué no reconciliarte con Dios. Alguien por amor murió por ti. Yo quiero animarte a ir a Él, a acudir a Él por la fe, a decirle con tu corazón, yo quiero confesar hoy mis pecados y quiero recibirte, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Si nunca lo has hecho, quiero animarte sinceramente a hacerlo en esta noche. Vamos a orar. Padre, queremos honrarte y alabarte por la obra de la cruz. Queremos honrarte y alabarte por el Dios que tú eres, con todo lo que tú eres. Te alabamos en tu justicia y santidad, pero te alabamos también en tu gracia y en tu amor. Y te besamos en la cruz. Nos encontramos contigo, Señor, en esa sangre que fue derramada. Acudimos a ti no como aquellos que huyen de sus pecados,
sino como aquellos que lo confiesan. Venimos a ti dándole las manos a nuestros pecados y poniéndolos delante de ti, Señor. Nada que esconder, nada que ocultar, Señor. Queremos confesar, Señor, nuestros pecados delante de ti. Y queremos, Señor, experimentar, tal vez algunos por primera vez y otros, Señor, a cada día, esa limpieza que tu sangre trae a nosotros, Señor. Queremos experimentar esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que purifica nuestros corazones, que cambia nuestras vidas, Señor. Esa sangre preciosa, Jesús, que tú derramaste en la cruz a nuestro favor. Yo quiero pedirte a la aplicación de tu Espíritu, de esa sangre hoy, Señor, en medio de este lugar. Tal vez algunos por primera vez, Señor. Tal vez por primera vez tienen que experimentar el perdón que hay en tu sangre. Señor, yo quiero pedirte que tú lo hagas. Y toda tu iglesia, Señor, hoy quiere alabarte y exaltarte por esa sangre que tú derramaste en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.